Se dice que los portales a otra dimensión no siempre están ubicados en lugares como iglesias, templos o de donde se hacen ritos, ofrendas y demás. Los portales pueden estar en cualquier lugar, incluso dentro de tu casa. Y hoy vamos a escuchar relatos que lo demuestran. Hoy, el miedo ha tocado a tu puerta. Bienvenidos, esto es Inexplicable Podcast. Antes de iniciar con esos relatos, quiero agradecer nuevamente a toda la comunidad y familia Inexplicable. Cada vez somos más. Recuerda a este video o al que te guste de nuestro canal, darle like, comparte, sé parte de nuestra familia. O sea, sigue este canal y activa la campanita. No tiene ningún costo para ti, nos ayudas a crecer como familia y como comunidad inexplicable. Este relato se compone de dos historias y nos lo comparten desde Estados Unidos, desde California, una persona que se llama Guillermo. Él nos dijo: no tengo ningún problema en que mencionen mi nombre, yo me llamo Guillermo, soy un inmigrante mexicano y llegué a Estados Unidos hace más de 8 años. Él nos comenta lo siguiente: cuando llegamos a California, llegamos a vivir a una casa donde pues por lo general viven 5, 10, 15, hasta 20 inmigrantes, 20 mexicanos, donde pues obviamente se reparten los gastos de la renta, la comida y demás, y pues los fines de semana pues cada quien tiene la libertad de hacer lo que le plazca, no ir a comer generalmente comida china, un buffet o lo que sea. Ellos estuvieron alrededor de 1 año en la primera casa. La comunidad de los paisanos es muy fuerte, sobre todo de los peninsulares, gente de Campeche, gente de Yucatán, de Quintana Roo, sobre todo de Yucatán, donde tienen incluso negocios, donde hacen eventos de cultura yucateca, restaurantes con comida yucateca, e incluso con el tema de la comedia, llevan comediantes yucatecos y demás. Son muy fuertes y un saludo para todos ellos. El primer año ellos se hospedan en una casa que rentaban. Desde que llegan a esta casa empiezan a notar cambios significativos en los lugares donde ponían la ropa, la comida de repente desaparecía y se lo atribuían entre ellos. No había como una especie de: oye, te llevaste mi camisa, ¿y dónde quedó mi pantalón? Oye, los tenis me los escondieron. O la comida, ¿no? No, pues fue Gustavo. Vino y se lo comió. O fue Memo y se lo comió. Guillermo nos cuenta que estando en este lugar, muchas veces pasaron cosas inexplicables, como golpes en la pared, golpes en la parte de arriba de la casa, golpes en el sótano. Quiero recordarles que son casas de los suburbios de California. Por lo general tienen sótano, puesto que en Estados Unidos, como puede haber mucho calor, puede haber mucho frío. Entonces necesitan calefacción, pero también tienen esta instalación para su lavandería, poder lavar ropa y demás. Y también tienen ático. La mayoría de los suburbios en Estados Unidos cuentan con un ático. ¿Qué es un ático? Es una habitación en la parte de la parte alta, en la parte superior de las casas, donde suelen guardar artículos viejos, muebles que ya no usan, utilizar una bodega, pero en la parte de arriba. Siempre escuchaban ruidos en el ático. En algún momento se lo reportaron a la mujer que les rentaba el lugar, una mexicana, quien ella
lo rentaba directamente a una familia norteamericana. Ella les comenta que, bueno, me dijo la señora que pues no hay como que razón alguna, está abandonado el ático, no hay nada, está cerrado, incluso estaba bajo llave. Alrededor de los 10 meses en los que ellos están hospedados en este lugar, llegó un primo de él, uno de los más jóvenes, llamado Antonio. Antonio pues era un muchacho delgado, atlético, y pues le gustaba el tema de andar husmeando, ¿no? Era muy joven, tenía apenas 17 años. Cuando Antonio llega, dice, oye, ¿escuchaste tal ruido? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste lo otro? A él le gustaba mucho el tema de los fantasmas, el tema paranormal y demás. Y un día Antonio decide, mejor dicho, una noche Antonio decide subir al ático mientras todos estaban dormidos. No pudo entrar, pero él jura y perjura haber visto cómo la luz de una lámpara se movía en ese lugar, en las orillas de la puerta del ático. Generalmente estos, cuando se bajan, dejan caer una escalera, y ahí es donde él ve pasar la luz de una lámpara. Y dice, no puede ser esto, no es posible. Se lo comenta a Guillermo, y Guillermo le dice, no andes husmeando porque aquí nos podemos meter en problemas. No estamos en la tierra, no estamos en nuestro lugar, estamos en Estados Unidos. El tema se queda ahí, y a los pocos meses Antonio le dice, yo tengo que saber lo que hay aquí, tengo que investigar qué es lo que hay ahí. No te metas en problemas porque no me hago responsable. Un fin de semana que todos, como les repito, los fines de semana aprovechan para salir, dar su vuelta, pasear, ir a algún buffet, comida china o lo que sea, puesto que obviamente generalmente lo que ellos ganan lo mandan a México. Antonio se queda solo y decide por fin saber qué es lo que hay en el ático de esa casa. Primero que nada baja al sótano, dice, no, aquí no es el ruido. Agarra unas herramientas, sube de nuevo a la casa y busca la entrada al ático. Busca una escalera y con un desarmador empieza a moverle al donde tenía la llave. De alguna manera logra abrir, se abre la puerta, la escotilla, pero no tenía escalera. Era muy raro porque, pues bueno, hasta en las películas se ve cuando cae la puerta, baja la escalera. Él decide asomarse y alcanza a ver muebles viejos, un espejo, algunas chácharas, vamos a llamarle, algunas cosas, cajas y demás, pero no ve absolutamente nada. Pero algo le llama mucho la atención. En una esquina ve restos de comida y ropa, como si alguien estuviera habitando ese lugar. De repente voltea hacia un lado, tiene a la mano tiene una caja, jala la caja y cae una colchoneta y unas almohadas. Él agarra la caja, baja, sube y cierra. En esta caja estaba llena de fotos antiguas. Se veían las fotos de una familia, una típica familia norteamericana: papá, mamá, 2 niñas y un niño. Y sigue viendo las fotos y empieza a ver fotos de los nacimientos de estos mismos bebés, estos mismos niños. Nada más que ahí le llama mucho la atención algo. Se ven fotos porque obviamente se distingue por la diferencia de edad, la diferencia de foto, unas Polaroid, otras fotografías impresas. Y se da cuenta de que hay algo que no cuadra. En la foto original aparecían mamá, papá, 2 niñas y un niño. Y en cuanto a los nacimientos, él ve que hay registrados 4 nacimientos, 4 bebés. Y en la fotografía se ven solamente 3. Ellos, de alguna manera, borraron el recuerdo de alguien que o no querían que se sepa, o murió, falleció y demás.
Pero a él se le hace muy raro que no hay ningún registro en estas fotos, porque se veían cumpleaños, graduaciones y demás, pero no se ve ningún registro del fallecimiento de nadie. Y por lo general las fotos siempre eran de dos niñas y de un niño y una niña, y así, de las niñas, cada una de ellas solas, o de un niño. Había un niño que no había registro, había un niño que no aparecía, había un niño del que esa familia de alguna manera olvidó o quiso olvidar. Luis lo que hace, vuelve a guardar todas las cosas que tenía ahí, y cuando regresa le dice Guillermo, porque lo ve: oye, Luis Antonio, ¿qué estás haciendo? No, discúlpame, primo, lo que pasa es que no, hay que ir a cerrar eso. Cuando ellos suben con la escalera para cerrar la escotilla, cierran, le ponen ahí, y en ese momento escuchan un fuerte golpe, como si estuvieran pisando la escotilla. En ese momento ellos bajan y deciden olvidar el asunto. Guillermo le comenta a esta mujer que les rentaba este lugar: oye, la familia, no sé. Y la mujer entra, pues obviamente, la curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando y quiénes eran estas personas. Le pregunta: oiga, ¿usted tuvo hijos? No, sí. Y la mujer le dice: sí, tuve 3 hijos, queriendo esconder que había un niño del que no había registro. Ellos se van de esa casa, empiezan a vivir en otra parte de California, y también ahí había un lugar, una escotilla, un ático, y sí tenía la escalera. Deciden platicar con la dueña, una mujer ya mayor, y él le pregunta que por qué en ciertos lugares los áticos están cerrados. Y la mujer le revela algo que es parte de la historia negra de los Estados Unidos. Son los cuartos de la decepción. Cuando una familia norteamericana de alrededor de los 20, los 30, tenían algún hijo que nacía con una malformación, un hijo que tenía alguna condición especial, algún hijo que representaba la vergüenza para ellos, decidían apartarlo completamente de la familia. En el ático lo mandaban a vivir, lo encerraban y cumplían suministrándole alimentación, no más. Ese hijo de la familia desaparecía, y desaparecían cualquier rastro que pudiese existir de su existencia, de su vida. En estos cuartos de la decepción, que eran muy llamados así en Estados Unidos, era el hogar de niños o niñas con malformaciones, con alguna discapacidad muy severa. Y esto es parte de algo que existe y ha existido desde los 20, desde los 30, en la historia negra de los Estados Unidos. Guillermo nos comparte otra historia que en estos momentos, cuando ustedes vean este video, sigue el curso de esta historia, y de manera legal. En Estados Unidos no se juega. En Estados Unidos hay ley, hay reglas, y las tienes que seguir. Esto pasó hace unos 6 meses. Ellos llegan a un lugar en California porque los consiguieron trabajo en un restaurante, y ahí 5 de sus compañeros están con él, y aparte, pues, su amigo, su primo, Luis Antonio. Cuando llegan a este lugar a vivir, rentan un lugar, y las señoras dicen: no, pues no se pueden quedar porque lo di a rentar ya a otra familia. Llegó una familia de colombianos. Ellos deciden en ese momento: ¿qué vamos a hacer estos 2 días? Ellos ya tienen papeles y deciden rentar un Airbnb. Es conocido que no todos los Airbnb son lugares seguros, y sobre todo no son lugares quietos, lugares donde no sucede nada, lugares con paz y tranquilidad. Hay lugares inexplicables como este que nos relata Guillermo. Llegan al Airbnb
En la parte de abajo de las escaleras notan una puerta. Es muy común que en Estados Unidos los lugares donde a veces neva y donde pues bueno tienen que echar mano de las botas por las inundaciones y demás, debajo de las escaleras se guarda como una especie de bodega. Algunas de estas tienen una puerta y bajan hasta el sótano. Esa fue el tema de este lugar. Tenía debajo de la escalera tenía una puerta, estaba cerrada con llave, no podían acceder a ella y bueno, la dueña les dijo, no, es una bodega, no hay nada. ¿Ok? El mismo Luis Antonio, como dicen por ahí, a veces lo inexplicable no es que te persiga, sino tú llamas a lo inexplicable. Empezó a escuchar ruidos, empezó a escuchar voces ininteligibles, algo que se escuchaba que no sabía qué era. Un fin de semana, hace aproximadamente un mes, Antonio decide investigar qué es lo que sucede. Y se le ocurrió, para él, la mala idea de un teléfono celular. Él lo que hace es ruido, golpea en la puerta fuerte y mete el celular por la parte de abajo, viendo a ver qué podía registrar, porque generalmente se escuchaban ruidos. Si tú golpeabas la puerta, como si te contestaban. Vuelve a hacerlo y nada. A la tercera vez que Luis Antonio golpea fuerte la puerta, mete el celular y el celular desaparece. Se lo arrebatan completamente de las manos. Él escucha cómo el celular va cayendo de a poco. Pac, pac. Se detiene, pac, pac, y escucha un último giro del celular. Como si lo quisieron agarrar y se cayó, como si lo querían agarrar y se caía, lo querían agarrar y se caía hasta que al final cayó. Ellos hacen este reporte a la dueña tiene que reportar a la policía y la policía va a esta casa, abren la puerta, la dueña es obligada, no quería hacerlo, es obligada y recuperan el celular de Antonio. Le dan explicaciones a Antonio que no se lo pueden entregar hasta que no sea revisado porque podía ser evidencia de algún crimen o algo que sucedió. Repito, en Estados Unidos no se juega con la ley. No están en México, están en Estados Unidos. En estos momentos el teléfono de Antonio está en posesión de la policía de California y a punto están de entregarle los resultados, de entregarle, si es que así sucede y lo consideran, el teléfono con las evidencias de lo que ahí pudiese haber. Audios, teléfonos, fotografías, números telefónicos, qué sé yo. Esa es una realidad y es parte de lo que nuestros paisanos viven en Estados Unidos, porque en busca del sueño americano muchas veces se encuentran frente a frente y cara a cara con lo inexplicable. Dicen las abuelas que cuando las almas de los niños se pierden, hay que llamarlos 3 veces por su nombre. Se dice que a los niños se los quieren llevar en algún momento los duendes, los aluches, los chaneques, pero muchas veces detrás del familiar fallecido, del recuerdo de la gente que ya no está con nosotros, se esconde algo más. Cuida de decirle a tus hijos, despídete de tu tío, saluda a tu tío, dile a tu tío que te cuide, porque realmente detrás de ese familiar probablemente ya no esté él, sino algo más que vino del bajo astral para llevarse el alma de tus pequeños. Escuchemos las voces de lo inexplicable. Yo había escuchado antes acerca de que el alma de los niños se pierde, pero yo no entendía cómo. Casi toda mi vida me he rodeado acerca de las curiosidades de la magia. Que si un ritual, un hechizo,
conjuros, etc. En cierta ocasión a mí me pasó algo muy curioso. Yo tengo 2 nenes, pero uno en particular en que él ya venía, pues, se podría decir que con algo. No sé cómo explicarlo. Cuando él llegó a este mundo, a las pocas horas de nacido, recuerdo perfectamente que los doctores me dijeron que lo tenían que internar. Mi niño tan pequeño tenía que estar en incubadora porque mi niño no podía respirar bien. Mi niño no podía respirar. Estuvo 8 días internado. Esos días fueron tan largos. Ya venía con un espíritu luchador. Gracias a Dios salió. Pero dicen que aquellos niños que se debaten entre la vida y la muerte traen algo. Ese don especial. Dicen que ven más allá. Yo nunca lo creí. O más bien, no quería creer en eso. A pesar de que yo me gustaba todos estos temas y me gustan mucho, solamente no quería involucrar a mi hijo en esto. Pero creo que me salió todo al revés. Dicen que siempre tienes que cuidarlos y vigilarlos también, porque no sabes qué entidades se le pegan. Pero siempre estuve al pendiente. No sé cómo pasó esto, la verdad. A mí siempre me ha gustado lo que es el Día de Muertos. La tradición de mi tierra es hacer un pibipollo. Siempre lo hago en la casa de mi mamá. Siempre lo hago como lo hacía mi abuela. Ella me enseñó. En estos días, pues obviamente celebramos a los que ya no están. Aunque sea un ratito que se queden con nosotros. Sentir la esencia o la presencia. Pero cuentan que no siempre vienen solos. Dicen que a veces viene algo más. Que en esos días se abre un portal. Que prácticamente cualquier ser se puede manifestar y hacerse pasar por un familiar. Eso me tocó. Para que me puedan entender, mi esposo es huérfano de madre y de padre. Ahora sí, que sus papás fallecieron cuando él era muy chico. Sin embargo, nunca los olvidó. Siempre tuvo fotografías para recordarlos. Y yo me he encargado, obviamente, pues decirle a mis hijos quiénes son, quiénes eran y que los cuidan, aunque no los puedan ver físicamente. Y que en esa época especial los pueden ver y sentir. En la casa de mi mamá ponemos el altar con mis abuelos, tanto como los papás de mi mamá como los papás de mi papá. Y algunos tíos con los cuales fallecieron también. Y en mi casa, tu casa, ahí pongo la ofrenda para mis abuelos, pero también para mis suegros, que aunque ya no estaban con nosotros, pero los recordamos siempre. Yo siempre les dije a mis hijos, como les repito, de quiénes eran, pero siempre les daba las fotografías. Oye, mira, esta es abuelita, este es abuelito, te siguen cuidando. Todas esas frases para que mis hijos, aunque no los conocieron, pero que sepan que alguien los cuida, aparte de Dios, que tienen ángeles con ellos, protectores. Yo siempre escuchaba acerca de ciertas frases o leyendas en las que siempre te decían que se puede perder el alma de un niño o la esencia. Había yo escuchado que cuando entran a cementerios con pequeños tienes que tener mucho cuidado, porque no sabes si el que te llevas es a tu hijo o realmente te estás llevando a alguien más, algún espíritu con él o un intercambio. Esto quiere decir que un espíritu hace el intercambio, no se va con tu hijo, sino más bien el espíritu envuelve a tu hijo y el espíritu de tu niño se queda en el cementerio. A eso me refiero, cuando dejas de ser él. Algo así similar nos pasó, pero sin ir al cementerio. Como te digo, yo tengo un altar en mi casa, exclusivamente para mis suegros. En ciertas ocasiones, precisamente en los meses del Día de Muertos, mi niño todos los días, al entrar a la casa decía: abuelita, ya llegué. Hola abuelita, ya me voy. Y yo: sí mi amor, tu abuelita
tu abuelita Clara te cuida. Pero él me decía, sí mamá, abuelita Clara está aquí. Y yo, sí mi amor, te cuida. Mi niño, aunque no hablaba del todo claro, pero sí entendía. A su manera y a su forma me trataba de explicar y decir que la abuelita estaba en un rincón de la casa. Honestamente sí me daba miedo. Prendí velas, le puse agua, hice todo el ritual que compete hacer un altar. Pero mi hijo seguía diciéndome, es que está abuelita Clara aquí, es que abuelita Clara me quiere mucho. Abuelita Clara, ya me voy, ya regresé. Y yo dije, esto no está bien. Daniel, a su corta edad, creo que no entendía lo que estaba viendo. Y para ser honesta, ni siquiera yo entendía. En cierto día particular, Daniel solamente se quedaba ido, mirando la foto. Tengo una fotografía en la cual están mis dos suegros abrazándose. Y mi hijo lo veía. Se podía quedar horas viendo esa fotografía. Y yo, Daniel, ya dame la foto. No, es mía. Daniel, dame la foto. No, es mía. Daniel, dale una foto, por favor. No. Ok, vamos a hacer esto. Dale un beso a abuelita Clara, despídete, porque ya nos tenemos que ir a dormir. Ok, solamente eso. Pero eran casi todas las noches de ese mes. Ya me había preocupado. La verdad que la situación, aunque no escaló tan atroz, pero sí empezaba a ser sutil, y esto ya no me gustó. Lo hablé y consulté con una persona a la cual es de mi confianza. Y le platiqué la situación, que Daniel hablaba a veces con las fotografías de sus abuelos, que decía verlos, que decía que estaban en la casa, que lo cuidaban. La persona honestamente sí me dijo, ¿sabes qué? Al niño tienes que verlo. Vas a hacer lo siguiente. Vas a hablarle al espíritu de tu hijo. Vamos a ver si realmente este ser es tu suegra o no. Sacó un péndulo, canalizó la energía y empezó a hacer preguntas. ¿El ser que se encuentra en este momento aquí es doña Clara? Sí, dame un sí o dame un no. Vi cómo el péndulo se movía hacia un no. Yo me asusté y volví a repetir. ¿El ser que se encuentra aquí está protegiendo al niño? Dame un sí o dame un no. El péndulo se volvió a mover del lado del no. ¿Este ser que se encuentra aquí quiere al niño? ¿Sí o no? Se movió en el sí. Gracias. Cerró la sesión, me tomó de las manos y me dijo, tenemos que hacer algo. Vas a hacer lo siguiente. Llama a tu hijo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que llamarlo? Sí, vas a llamar a tu niño. Cuando un niño se pierde, cuando la esencia se pierde, cuando el alma se pierde, hay que llamar a los niños. ¿Cómo es eso? Cuando tú veas a tu niño, vas a ver que tu hijo cuando te vea o te intente ver, se va a esconder. Y en ese momento vas a aprovechar tú que se escondió y vas a hacer, lo vas a llamar, vas a decir su nombre, fulanito, 3 veces. Vas a ver y solamente vas a agradecer. Y pones y dices en el nombre de Dios. ¿Entendiste? Sí, ok. Me retiré y le di obviamente las gracias a esta persona. Llegué de trabajar, llegué a ver a mis hijos. Mi niño más grande me saludó, pero efectivamente el segundo se fue a esconder. Se escondió detrás de unas sábanas, como un niño, obviamente, jugando. Ni siquiera podía él quitarse las sábanas, ni yo arrebatárselas. Pero dije, este es el momento. Me senté a un lado de la cama y le dije, Daniel, te habla mamá, regresa. Daniel, te habla mamá, regresa. Mi hijo estaba en completo silencio. Lo tocaba y no se movía. A la tercera vez, Daniel, te habla mamá, regresa en el nombre de Dios. Mi hijo tomó una bocanada de aire. Mami, estás aquí.
y me abrazó. Sentí como él volvió. Sentí que otra vez era mi niño. Había recuperado a mi hijo, a su esencia. Al ser, tuve que hacer un ritual de despojo para que siguiera su camino y su luz, porque yo no sé qué era y no me interesa saberlo, solo que lo dejara en paz. Ahí entendí que era mío, que era mi niño. Otra vez volvió a jugar. Ya no, y es más, ya no volvió a agarrar la foto. A mí me voló la cabeza, precisamente porque mi hijo ya dejó el afán de agarrar la fotografía. Sí, en cierta ocasión se lo mostré y me dijo, sí, es mi abuelita Clara. Y ya, solo eso. Pero ya no volvió a decirme, mi abuelita Clara está aquí, me está viendo, me está cuidando, esto y el otro. Ya no volvió a decirlo. Entendí que se querían llevar a mi hijo. ¿Quién? No lo sé. ¿O se lo quería llevar para hacerse pasar por él? Tal vez. Pero algo me queda muy claro. Ese día mi niño lo volví a recuperar. ¿Y si tú tienes a alguien que se perdió? Si tú tienes a alguien que se perdió, llámalo 3 veces. En el nombre de Dios. Los portales a otra dimensión están ubicados en cualquier parte. Y nuestro amigo José Luis Contreras, nos comparte 2 historias sumamente inexplicables. José Luis se dedica a trabajar como velador desde hace muchos años. Ha trabajado en comunitarios del ayuntamiento, del gobierno del estado, de manera particular. En fin, su forma de subsistir es cuidar y trabajar cuando nosotros descansamos. En algún momento que él trabajó donde actualmente se ubican las instalaciones del CEDAR, como recordarán, digo, los de más de 30 y demás, en algún momento ahí estuvo la UNIT, pero originalmente era solamente el campo infantil, así lo conocíamos, y en la parte de atrás se realizaba la motocross. En las épocas de este campo infantil, José Luis es contratado para cubrir a un compañero que no podía estar precisamente ese día, y le dice, oye, me cubres el fin de semana y demás, junto con otro compañero. Ok, llega a la hora acordada, pues de alguna manera el trabajo generalmente es de 6 a 6, llega a las 6 de la tarde, toma su turno, le entregan su macana, y pues bueno, le dan las instrucciones que él ya conocía, ¿no? En estas instalaciones del CEDAR, repito, en ese entonces no existía, se llamaba campo infantil, y solamente era el campo de béisbol, que a veces se usaba como campo de softball. Cuando él está ahí trabajando, está con sus compañeros, están fumando cigarros, están pues tratando de pasar la noche, de no dormirse, entretenerse un poco y demás, cuando a lo lejos ve hacia la carretera. Quienes conocen estos lugares sabrán que está el campo. Hay una especie de senderos que se utilizan para correr, para bicicleta, para demás. Y luego está lo que llamaríamos la calle. La que lleva, la que pasa por el C5 y te lleva hasta las instalaciones de la UNIT cuando estaban ahí. Él observa que viene alguien caminando, alguien se para, de hecho. Él lo describe con un traje como de la comisión, como de la CFE, una especie de overol. No alcanzaba a ver su cara, traía un casco y no alcanzaba a distinguir. En ese entonces José Luis no usaba lentes aún, y aún así no alcanzaba a distinguir su rostro, su cara, pero era una persona grande, fornida, y con este uniforme, con este traje. Él le grita, amigo, son propiedad privada, no puedes estar aquí. La persona se voltea, lo ve un buen rato, y cuando José Luis empieza a caminar hacia él apura el paso hacia el monte, apura el paso hacia la UNIT, donde estaba la UNIT. Empieza a caminar y va detrás de él y le dice a su compañero por radio, oye, se metió alguien, hay un intruso, vente para acá. Llega corriendo la persona y empiezan a seguir. Ven que él se mete en el monte y empieza a caminar.
cuando ellos descubren una construcción como una especie de oficina. Dicen, sí, es que son oficinas de X lugar, ¿no? De alguna institución, de alguna dependencia o demás. Se sabe que en ese entonces había oficinas del agua potable, de la SARCH en ese entonces, que ahora se llama Zagarpa, en fin. Y ellos deciden ingresar, entran y pues ven que son oficinas, efectivamente, oficinas abandonadas, llena tenía mapas, tenía papeles, y dicen, ahí va, y lo empiezan a seguir. Ellos, lo único que llevaban para defenderse eran las macanas y las lámparas de mano. Empiezan a seguir a esta persona, empiezan a seguirla, y ven, se empiezan a pasar por pasillos, y más pasillos, y puertas, y puertas, y puertas. Cuando delante de ellos se cierra una puerta, dicen, ahí está, abren la puerta y no había absolutamente nada. Ellos empiezan a sentir una baja presión, vamos a llamarle, así lo describe José Luis. Empezamos a sentir como si se nos bajara la presión, como una vibración bastante baja. No había frío ni tampoco había calor, pero era sofocante estar ahí. Su compañero, una persona de complexión grande, decía que me estoy ahogando, siento que me estoy ahogando, vámonos. Empiezan a salir de este lugar, tratando de regresar por donde vinieron. Nos cuenta José Luis, estuvimos caminando alrededor de una hora entre pasillos, oficinas, escritorios, archiveros, papeles, y no llegábamos a la salida. Alrededor de las 5 de la mañana, y quiero ser muy puntual con esto, cuando ellos ingresan a ese lugar eran alrededor de las 12 de la noche, porque pasó alrededor de las 12 de la noche. Cuando eran las 5 de la mañana, ellos logran salir de este lugar y recuperaron completamente el aliento. Se van corriendo, se esconden en una tiendita de este refresco de cola de color rojo, esos cuadros rojos, esas tienditas rojas, se esconden ahí de lámina, se esconden ahí, se encierran y ahí se quedan una hora, hasta las 6 de la mañana, que reciben el llamado de su jefe, que les dice, hey, ¿dónde están? Estamos en la tiendita de cola. Llega y él les relata completamente esto. José Luis nos dice, te juro y te perjuro que cruzamos a otra dimensión. No sé quién sea esa persona. Se sigue apareciendo hasta la fecha y tardamos una hora en salir en un recorrido que hicimos en 20 minutos. Entramos, buscamos, no lo encontramos, salimos y tardamos una hora en salir de ese lugar. ¿A dónde fueron? ¿Cómo es que ingresaron? Hasta el día de hoy lo desconocen. Porque al día siguiente regresaron de mañana y jamás encontraron la oficina de la que ellos hablan. Jamás encontraron ese lugar, esa oficina donde se perdieron y donde perdieron una hora de su vida. José Luis nos comparte un segundo relato que le cuenta una maestra de atletismo, una entrenadora cubana. Y da la casualidad que el día que se lo cuentan, coincidieron las dos protagonistas de esa historia. Venían las Olimpiadas Nacionales y en la pista del CEDAR, esta maestra entrenaba desde las 6 de la mañana a su alumna, a su pupila. Vamos a llamarle Tania a la maestra y Gabriela, porque él nos dio los nombres, pero nos pide por favor no vayas a mantener su nombre, mantén la secrecía. Tania entrenaba a Gabriela desde las 6 de la mañana todos los días con la finalidad de que llegase a las Olimpiadas Nacionales. Un día llega Tania y ve que está Gaby sentada viéndose a la pista.
y se le acerca, la saluda y demás. Gaby solamente le devuelve una sonrisa de esas sonrisas congeladas, sonrisas fingidas, esa sonrisa que puede ser incluso hasta tenebrosa, esas sonrisas raras, una sonrisa fea. Y solamente le contestaba con monosílabos como sí, no, no sé, sí, no, y estaba sonriendo todo el tiempo. En ese momento Tania le dice, bueno, pues ya es momento de entrenar, ve a calentar. Cuando se pone de pie, lo relata la misma Tania, vio que Gaby era más alta de lo acostumbrado. Ella solo alcanza a decirle, Gaby, ¿te sientes bien? Le devuelve la mirada y tenía esta sonrisa, una sonrisa congelada. Tania se levanta y le dice, ahora vengo. Sale despavorida corriendo, y mientras Tania bajaba, quienes conocen la pista saben que hay una bajada, mientras venía por la bajada, ve que viene Gaby caminando con su termo, con su maleta y con todas las cosas con las que generalmente solía entrenar. La ataca y le dice, vámonos, 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 vámonos. Maestra, pero no, vámonos, súbete al carro. Se suben al carro, se van, llegan al malecón, y en el malecón es donde Tania rompe a llorar. Y dice, Gaby, maestra, ¿qué fue lo que pasó? Antes de que llegaras, tenía 20 minutos que estaba hablando contigo, hasta que me di cuenta que no eras tú. Se registran fenómenos llamados Doppler-Gambler, que son tu parte oscura, tu mitad siniestra, tu gemelo siniestro, tu gemelo oscuro. Se dice que puede haber consecuencias catastróficas si tú y esa persona llegan a coincidir. Se habla también de entes del bajo astral que toman formas en algún momento que así lo pueden, cuando hay bajas vibraciones de la Tierra, para sentirse vivos o parte de este plano nuevamente. Los portales existen, y actualmente hay un caso que está resonando mucho en la ciudad de Cancún, en el municipio de Solidaridad, como se llama oficialmente, en Quintana Roo, de la aparición de un ser reptiloide afuera de un superaquí. Se dice que la persona que tomó el video fue lamida por este lagarto negro, como ella lo llama, y está hospitalizada. Se dice que en los lugares de bajo astral suceden este tipo de cosas, como los casinos, las discotecas y lugares de ese tipo. Hasta ahora nada de esto ha sido confirmado, pero es parte de la leyenda urbana que se está desarrollando en Cancún. Al final, lo más importante es lo que ustedes opinan. Y nos gustaría que nos lo pongan en los comentarios. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia o un relato inexplicable que contar. Los invito a que nos hagan llegar sus historias a nuestro correo inexplicablepodcastcrew@gmail.com, inexplicablepodcastcrew@gmail.com. Quiero agradecer la confianza de la gente que nos cuenta sus relatos y nos ha hecho llegar sus historias a través del correo, en la calle, con audios y demás. También quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo Fernando Salvador de Mérida, Yucatán, y a toda la gente de la comunidad en el barco con Fernando. Saludos para todos ellos, a toda la gente de la península que está ahí, y sobre todo un abrazo fraterno a todos a quienes apoyan nuestro proyecto. Detrás mío hay un gran equipo, y hoy quiero agradecer a José Juan, a Barbie, a Ludwig y a todas las personas involucradas en este proyecto. Mi nombre es Edmanuel Marrufo y soy el host de Inexplicable Podcast. Muchas gracias. Buenas noches.